Muchísimas gracias, Vero. En un ratito volvemos a estar en contacto contigo. Estamos en las 9 de la mañana y 23 minutos. 5 grados de temperatura, como más temprano les decía Lore. Hoy vamos a dialogar con el psicólogo deportivo Pablo Ferreira a propósito de otro suicidio que se dio en el ámbito del fútbol uruguayo, otro suicidio de un futbolista. En el mes de julio se han dado 3 situaciones de estas características. Evidentemente impacta de manera diferente en la sociedad. Uno siempre tiene asociado al deportista y fundamentalmente al jugador de fútbol con una persona que se imagina está exento de determinado tipo de depresiones o determinado tipo de situaciones que de repente aquellos que tenemos una vida un tanto más común, pero ¿cuánto menos común es la vida de los futbolistas y a qué se ven expuestos muchas veces, siendo muy jóvenes, después que han tenido tal vez una excelente carrera deportiva y las cosas, bueno, después no empiezan a rodar de la misma manera y aún son muy, pero muy jóvenes? Lo primero, darle la bienvenida al psicólogo Ferreira. Pablo, un placer. Bienvenido a Arriba Gente. Bueno, el placer es mío y les agradezco porque realmente esta situación, uno de los mitos que hay es que hablar de estos temas no es conveniente y es todo lo contrario. Hay que hablar de estos temas, hay que exponerlos, hay que informar a la población. Es un fenómeno multicausal, es una pandemia que está por encima incluso de los accidentes de tránsito. Es verdad. A la cantidad de muertes. En Uruguay atravesamos una cantidad de picos. Uno de ellos fue en el 2002, después de la crisis. Sí. Y yo siempre lo que digo es, en realidad es un fenómeno multicausal y tenemos que saber que obviamente puede haber un disparador, que es una situación determinada, como puede ser una separación, una pérdida de un ser querido, una situación económica, como fue el caso del 2002. Pero lo que decimos los psicólogos cognitivos es, los problemas no están en los hechos, sino en la interpretación que hacemos del hecho. Claro. ¿Verdad? Y no podemos entrar nunca en un reduccionismo, ni psicológico, ni biologicista, sino que hay que abordarlo desde una esfera, digamos, multicausal. El futbolista, en este caso, que es lo que estamos hablando, escuchaba la nota anterior y pensaba un poco en la jubilación del futbolista. La jubilación del futbolista se da a muy temprana edad, en la plenitud de la vida, a veces a los 37, 38, 40 años. Y si no hay un proyecto a futuro, que siempre lo que yo le mencionaba a los futbolistas cuando trabajaban en formativas es, el estudio no es que es un plan B, como se suele decir, debe ser el plan A. Y el proyecto de vida futuro no debe empezar cuando se termina la carrera, sino que hay que empezarlo desde que el deportista está iniciando la actividad deportiva. Porque de esa manera, cuando se termina el fútbol, no se termina la vida, ¿verdad? Ni que hablar que el futbolista está dentro de una población general también, y nosotros en Uruguay, lamentablemente, estamos muy arriba en los rankings de suicidios, lamentablemente. Y bueno, y es una realidad que nos choca de forma muy fuerte y que creo que debemos empezar a cambiarla, hablando de estos temas, pero también planificando. No se trata solamente de hablar, sino hacer un buen diagnóstico y hacer después una buena evaluación y un buen tratamiento, que creo que es el debe que tenemos un poco en Uruguay. La evaluación de los programas, no solamente implementar un programa, sino hacer una evaluación del programa, saber qué resultados se está teniendo, cómo eso ha impactado y si ha disminuido o no el porcentaje. En el ámbito deportivo, 3 casos en los últimos días, el año pasado del Morro, donde seguramente hay muchos mitos. Sí. Y mi pregunta es muestra de lo que pasa en la sociedad o ahí pasa otra cosa? Porque pienso, para cualquier niño, lo digo como mamá de un niño chico, ser futbolista es lo máximo, ¿no? Poder hacerlo de forma profesional seguramente sea cumplir una meta muy importante de vida para esa persona y para su familia. Está el mito de que, bueno, si sos futbolista de cierto nivel, mal por lo menos no ganás, ¿no? Podés tener una vida. La gente te quiere, te manifiestan cariño, ¿no? También te critican fuerte, seguramente. También. ¿Qué pasa en ese ámbito en particular con los futbolistas y con los deportistas en general?
Bueno, sí, tiene muchas particularidades. Una de ellas tiene que ver con las presiones, con la exposición, que era lo que tú decías, pero también tenemos que saber lo que dicen las estadísticas con respecto a esto. El 1% llega al profesionalismo. De los que empiezan a jugar al fútbol, el 1% llega al profesionalismo. Y el 0,17% son los Cavani, los Suárez, los que pueden lograr, digamos, vivir toda su vida gracias a los ingresos que se generaron en ese periodo de tiempo. Es un porcentaje mínimo. Entonces, evidentemente, lo que siempre, en alguna conversación que tuve con el maestro Tavares, que fue todo un gusto, él tiene una frase de cabecera, que a mí me gusta mucho también, que es: el éxito y el fracaso son dos grandes impostores. Es una frase de Rudyard Kipling, premio Nobel de Literatura, y yo creo que es un poco lo que tenemos que transmitirle a los más jóvenes, ¿no? Que en realidad en la exposición mediática, cuando se gana, pareciera que todo está bien, que hay un apoyo increíble, que todo resulta bien, pero en realidad después se interpreta como que la derrota es un fracaso. Y si nosotros vamos a las biografías, a mí me gusta mucho leer biografías de deportistas, a la biografía de deportistas como Michael Jordan, por ejemplo, dice que todo lo que ha logrado ha sido en base a los fracasos que ha tenido. Y si repasamos la cantidad de veces que ha competido, ha perdido mucho más de lo que ha ganado. Pero muchas veces, para las marcas, para el marketing y demás, obviamente es mucho más fácil ligar al éxito o al ganar o al campeonato de la marca deportiva que al fracaso o a la cantidad de veces que esta persona tuvo que fracasar o tuvo que perder para poder aprender una cantidad de cuestiones, que es lo mismo que nos pasa en la vida en distintos aspectos. Ahora, Pablo, tú decías algo que está bueno que lo expliquemos. Sí. Al principio de la nota decías, hay creencias porque existió durante un tiempo y nosotros como comunicadores teníamos la prohibición de hablar de tema de suicidio. Estamos hablando de muchos años atrás, ¿eh? Y bueno, tenía un porqué. La creencia era que el hablar de un suicida, el dar la noticia sobre un determinado suicidio, podía generar como un efecto de imitación. Lo que yo veo es que ahora lo hablamos, pero hay algo que no estamos diciendo, que me parece que es lo que podría ayudar a que quienes podemos potencialmente estar alrededor de una persona que tiene las intenciones de suicidarse, captemos determinado tipo de cosas. Sí. ¿A qué voy con que no hablamos? No sabemos los pormenores de la decisión. O sea, es como que allí se termina la información. Sea para futbolistas o para quien sea. Tomó la decisión de autoeliminarse. Por allá aparece que estaba en una situación de separación o de divorcio. Por allá aparece, pero estoy hablando más bien a nivel de redes, no a nivel de la información. Decir, es como decía alguna vez alguno de los invitados que tuvimos, nos falta la autopsia psicológica. Es decir, ¿qué llevó y qué pasó a que esta persona tomara esta decisión? Porque situaciones complejas en nuestro trabajo las puedo tener yo en este momento. Situación de separación o de divorcio la puedo estar pasando yo en este momento. La situación de que la pandemia me haya aislado y no me permita realizar un montón de trabajos y me haya golpeado en lo económico, la puedo tener yo en este momento. Ahora, no por eso me voy a suicidar. No soy potencialmente por eso una persona que esté pensando en suicidarse. ¿Qué lleva a esa decisión? Bien. Porque hay hasta una, y en esto te pido que te explayes, hay hasta una forma de ver a nivel de sociedad de, ¿viste que hay gente que intenta con pastillas, con esto, finalmente no lo logra, no lo consigue? Che, si se hubiera querido matar, se mata. Tal cual. Claro. Bueno, está haciendo escandalete para que... Ese es otro de los grandes mitos. Bueno, la verdad que te voy a pedir les voy a pedir permiso para extenderme porque realmente hablaste de muchas cosas muy interesantes. Una de ellas es esta del mito del que el que se mata no avisa. Eso, según la Organización Mundial de la Salud, que ha tomado estadísticas, lo que dicen es que realmente hay indicadores en un 90% de los casos, o sea que un 90% de los casos podrían ser prevenibles si nos damos cuenta de esta alerta, ¿verdad? Y hay un intento previo. Un intento previo o un aviso que tiene que ver con la desesperanza, ¿verdad? Que es fundamental en la depresión hablar de la desesperanza. Hay un autor muy importante en la psicología cognitiva, Aaron Beck, que lo que dice es, en la depresión
lo que hay es una tríada cognitiva, es decir, una visión negativa del futuro, una visión negativa de sí mismo y una visión negativa del contexto. Es decir, la persona llega a la conclusión de que nada puede cambiar. Tengo una profesora que me dejó una gran enseñanza de nombre Lorena Stefanel, que lo que decía era, quien se quita la vida, tenemos que tratar de trabajar cuando hay un intento de autoeliminación en que la persona no es que no quiera vivir más, no quiere vivir más de la manera que está viviendo. Exacto. Y ahí hay un punto clave. Cambiar lo que tiene que ver con las creencias que están ligadas a los intentos de autoeliminación o a la depresión, que no es la única consecuencia, no es la única, digamos, patología mental que está ligada al suicidio, pero sí hay un aviso previo y quizás esa persona, porque no tenemos nosotros desarrollado en el sistema educativo, por eso digo que tenemos que ir por distintas puntas, no tenemos desde mi punto de vista muy desarrollado lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no? Hablamos de la inteligencia lógico-matemática, hablamos de la inteligencia espacial, de la lingüística, de las múltiples inteligencias que desarrolló, que hay un gran teórico que es Howard Gardner, que lo que dice es no hay un tipo de inteligencia como se pensaba antes, sino que hay múltiples inteligencias. Una de ellas es la emocional y no la desarrollamos, es decir, ¿cuánto trabajamos en la regulación emocional en el sistema educativo? Eso es un gran debe también que tenemos que trabajar. Y también tiene que ver muchas veces con esto de que las patologías mentales siempre fueron vistas como estigmatizadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, a nosotros nos preguntan, quizás nos cruzamos con muchas personas en el diario vivir y nos preguntan, ¿cómo estás? Y generalmente tenemos una respuesta automática, bien. Y quizás realmente no estamos bien, pero la respuesta es bien. Ahora, si nos duele la cabeza, tenemos algún síntoma más bien de corte orgánico, es mucho más fácil exponerlo que cuando hablamos de cuestiones emocionales o cuestiones psicológicas, porque así estamos educados también. Entonces creo que tiene que ver con factores culturales y con factores biológicos también, que a veces también hay que acompañarlos cuando hay situaciones de gravedad, no solamente con abordajes terapéuticos, sino también con abordajes químicos que ayuden a potenciar lo que tiene que ver con la recaptación de serotonina, que eso es fundamental y en algunos casos de depresión bastante grave. Hay que ayudar desde ese lugar y también hay mitos con respecto a la ingesta de la medicación y demás, pero es importantísimo abordarlo desde esa manera multidisciplinaria. La pregunta que te voy a hacer sé que la vas a odiar, pero es algo que refleja lo que normalmente a nivel popular se dice y se juzga cuando hay un suicida. El que se mata, ¿es un valiente o es un cobarde? ¿Y hasta dónde ciertas cosas de la Iglesia Católica con respecto a no acceder al cielo si sos un suicida y todo lo demás ha influido, casi que diría que genéticamente, en lo que pensamos y sentimos en ese momento? Bueno, es una pregunta que me hace reflexionar mucho, pero sí, tiene que ver con estos aspectos culturales. Yo soy un gran admirador de Citarrosa. Y Citarrosa, en el violín de Becho, dice: Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Hay hasta aspectos que se reflejan hasta en la música, de lo que tiene que ver con nuestra cultura, donde a veces, desde mi punto de vista, hay que abordar más lo que tiene que ver con las masculinidades. No en vano, el 80% de los suicidios son en hombres, el 80%, estamos hablando de un porcentaje altísimo, y yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? No solamente con esto, pero tiene que ver con esto de la masculinidad y de cómo a veces el hombre no puede expresar sus emociones o está mal visto de que exprese sus emociones, ¿no? Y esto se refleja, como lo dije anteriormente, hasta en la música. En el tango hay otra cantidad de ejemplos, ¿no? Sí. Malísimos ejemplos, pero los hay. Sí. Los temas son preciosos, pero la verdad que lo que dicen pertenece a otra época. Nos ayuda mucho. Eso nos corta a todos por igual, ¿no? En el ámbito deportivo está más presente que en otros ámbitos, quizá, eso del mundo del fútbol, por ejemplo. Porque me gustaría abordar justamente, porque hasta químicamente la persona que hace más deporte, en teoría debería estar menos deprimida, ¿no? Es que la actividad es algo que lo hablamos siempre en los congresos de psicología del deporte, ¿no? La actividad física y el deporte son saludables. La comunidad científica lo que dice es un antidepresivo natural. La incidencia de la luz solar, el deporte, la actividad física es un antidepresivo natural, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud incluso está apuntando mucho a las actividades físicas, al menos 3 veces por semana, lo habrán escuchado muchísimas veces, X cantidad de tiempo con determinadas características. Pero el deporte de alto rendimiento,
Ya lo vemos en las Olimpiadas con una cantidad de casos. Biles, por ejemplo, el más emblemático. Digamos, No siempre es saludable. Yo tenía un profesor, García Ucha, un cubano, que decía, el deportista en el alto rendimiento es como una copa de cristal. Uno lo puede tocar un poco y hace un sonido espectacular. Ahora, si es demasiado fuerte, se puede romper. Y es una imagen, ¿no?, que me quedó muy grabada de ese maestro, García Ucha, que tiene que ver con el deportista en el alto rendimiento, como las exigencias, que uno lo que ve quizás es un periodo de tiempo, donde corre 100 metros, un periodo de tiempo, o una actividad determinada, unos minutos, pero en realidad eso exigió una preparación, una cantidad de horas y una cantidad de entrenamiento invisible que lo llevaron muchas veces a dejar de lado a veces cuestiones que para cualquier persona serían cuestiones normales, ¿no? Yo escuchaba a Phelps hace poco comentar, bueno, le preguntaron cómo había hecho para ganar tanta cantidad de medallas y batir tantos récords, y una de las cosas que decía era, entrené 365 días del año. No tuvo un solo día de descanso. Entonces pensemos cualquiera de nosotros en nuestro ámbito laboral, no tener un día de descanso. Y a veces esas son las exigencias del alto rendimiento o participar en una competencia con una lesión y soportar el dolor de esa lesión y participar igual porque hay que participar, porque hay que hacerlo, porque es el trabajo o porque hay un logro o una cantidad de horas de entrenamiento que se destinaron a eso y en ese momento no se... Entonces, realmente no es una situación muy fácil y desde mi punto de vista, por eso, el aspecto mental hay que considerarlo y hay que considerarlo quizás muchísimo más de lo que lo estamos considerando. Pablo, y ya para cerrar, en el ámbito de los clubes deportivos uruguayos, en el fútbol, donde hay pocos psicólogos, donde se trabaja poco esta pata, ¿qué debería hacerse para cambiar esta situación? Porque, bueno, tenemos un emergente de estas semanas que es tremendo, ¿no? Sí, bueno, por lo que tengo entendido, la Sociedad Uruguaya de Psicología del Deporte ha hecho un convenio con la Mutual Uruguaya de Fútbol. Por ende, me parece que es un servicio que está bueno de que lo puedan usar los futbolistas, que lo puedan... pero también me parece importante de que dentro de los cuerpos técnicos se empiece a incorporar más a los psicólogos del deporte. Es una especialidad. Por ende, se debe buscar que sean especialistas que realmente sepan del contexto, porque a veces dentro de la formación de grado no necesariamente hay cursos de capacitación en psicología del deporte, entonces es una especialidad. Y bueno, me parece importante que se empiece a trabajar en esto, pero no solamente, como dije anteriormente, no va solo por la pata psicológica, sino que tiene que ver también con aportes que pueden hacer quizás sociólogos, aportes que se pueden hacer desde la psiquiatría también, desde aspectos médicos, desde la medicina del deporte, desde los comunicadores, una cantidad de aspectos que me parece que podemos aportar como sociedad, pero sobre todo empezar a implementar programas que no solamente sea hablar, porque hablar es algo importante, es como el primer paso, pero hay que buscar un buen diagnóstico, un buen tratamiento y después evaluar a ver si lo que estamos haciendo realmente está dando resultados. Muchísimas gracias, Pablo. No, un verdadero placer realmente gusto. tenerte aquí en la mañana de Arriba Gente. Hemos estado dialogando con el psicólogo deportivo Pablo Ferreira a propósito de esta realidad que lamentablemente tuvimos que vivir en el mes de julio como un pico alto, pero que, como bien lo decía Pablo Ferreira en el comienzo de la nota, es una pandemia que tenemos en nuestro país y a todos los niveles. Pausa. Ya estamos en las 9:41, así que venimos enseguidita para seguir compartiendo la mañana de Arriba Gente.